La reducción de la deuda en 2023 se debió al impulso de la economía y no a los ajustes. Con este titular, lainformación.com resume el informe del Banco de España presentado el 24 de junio de 2024. ¿Es correcta esta interpretación de este informe? Vamos a verlo. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según donde esté escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy os traigo este vídeo de nuestra serie Econominutos para aclarar una cosa en la que creo que hay mucha falta de claridad sobre conceptos económicos muy importantes que son la deuda pública del país. Hay que pensar que la deuda pública del país lo que hace es cubrir unos gastos excesivos que tiene el Estado para los ingresos que tiene en el año actual. Por ejemplo, si todos los impuestos que hay en España no dan para pagar las pensiones, se emite la deuda y con eso se pagan las pensiones del año. ¿A costa de qué? De que en los años futuros habrá que devolver esa deuda con intereses y se pagarán con los ingresos de los años siguientes. Si es que son suficientes, pues se pagará y ya está. Y si no son suficientes, se emitirá más deuda para poder pagarlo. Con lo cual, al final, la deuda pública es una especie de carrera sin final en el que siempre, para pagar la deuda que ya tienes, te ves en la necesidad de emitir más. Bueno, el pasado 24 de junio de 2024, el Banco de España publicó un informe sobre la evolución de la deuda pública de España en 2020. En este informe se dice claramente, en todo momento, con mucho rigor técnico, que lo que se reduce es la ratio de la deuda sobre el PIB, que se ha reducido 3,9% hasta el 107,7%. ¿Vale? Entonces, en el informe del Banco de España lo pone claramente que lo que se reduce es la ratio de la deuda. En la interpretación rápida que hace lainformación.com no es correcta. Y leo textualmente y lo pongo en la pantalla. La reducción de la deuda en 2023 se debió al impulso de la economía y no a los ajustes. No es la deuda lo que se ha reducido, es el ratio de la deuda, es muy diferente. Si avanzamos en el artículo, el primer párrafo, y leo textualmente, dice: el Banco de España constata que la reducción de la deuda pública que España llevó a cabo el año pasado se debió sobre todo al crecimiento y no tanto a la consolidación de los desequilibrios que el país tiene pendiente llevar a cabo. En esta frase hay una especie de paréntesis que sí hace la mención de que se refiere a la ratio del 107,7%, pero si tú lees el párrafo sin fijarte en la ratio, lo que dice claramente con todas las palabras es que la deuda pública se ha reducido y eso no es verdad. Ya hemos hecho algunos vídeos sobre este particular en el canal del Value for All, alguno con la serie Econominutos, os lo dejo por aquí para que podáis verlo, en el cual entramos en algunos detalles un poco más técnicos sobre cómo se calcula esta ratio. Efectivamente, esta ratio está yendo a mejor. Cada vez hay menos deuda en relación al PIB. En el año 2023 es el 107,7%, en 2022 era el 111,6% y en 2021 era el 116,8%. Todo esto sacado del informe del Banco de España. Es decir, se está reduciendo la ratio, pero no la deuda total medida en euros, que esa sigue aumentando, cada vez tenemos más deuda. Con el objeto de darle carta de naturaleza a esta ratio de deuda-PIB que tiene España, en el informe Banco de España se menciona que en Alemania esa ratio es del 63,6%, como vemos, muy por debajo de la ratio española, pero luego se dice que en Francia es el 110,6% y en Italia 137,3%, ¿vale? Como queriendo decir, bueno, no estamos tan mal. Sí, hay otros países, excepto los alemanes, que a lo mejor están un poco locos, otros países como Francia e Italia, países vecinos y casi hermanos, pues están igual que nosotros, ¿vale? Bueno, hay que decir que en Holanda es el 46,5% y en Australia el 58,38%, ¿vale? Es decir, que hay muchos países que no tienen esas acumulaciones del la ratio de la deuda, ¿vale? Y hay que decir que el Banco Central Europeo dice que esa deuda no puede, que esa ratio no puede sobrepasar el 60%, ¿vale? Entonces vemos que Alemania está un poquito por encima, el 63%, y Holanda es de las que os he dicho, es la que está por debajo con el 46,5%, ¿vale? Todos los demás están muy por encima, es decir, que la situación en la que estamos ahora es una situación que no podemos decir que es de normalidad, sino de total anormalidad.
Pero lo que sí está claro es que en España en los últimos años se está reduciendo, lo cual diríamos, bueno, oye, no te quejes tanto porque por lo menos vamos en la buena dirección. Aquí es donde este vídeo contribuye con algo que no hemos dicho hasta ahora, ¿no? Y es que en realidad esa reducción de la ratio de la deuda se debe en gran medida a que la economía española está creciendo. Estamos en un ciclo expansivo de la economía y por lo tanto el PIB está creciendo más de lo que crece la deuda y eso ayuda a que la ratio se reduzca. Podríamos divagar mucho sobre si la economía española crece porque va fenomenal, todo el mundo tiene muchísimas oportunidades. Yo creo que no es así, que en realidad el crecimiento de la economía española se debe en gran medida al muy importante gasto público que está realizando, que eso es un dopaje de la economía. No voy a entrar ahora en ese particular. A donde quiero ir, que es lo que resalta el informe del Banco de España, es que ese crecimiento de la economía hace que en realidad la reducción de la ratio de la deuda podría ser hasta de 8,8 puntos. ¿Por qué no es de 8,8 puntos? Porque se queda en un 3,9, porque hay cosas que no ayudan a reducir la ratio, sino que hacen que aumente. ¿Qué cosas son esas? Pues la financiación de la deuda ya emitida. La financiación de la deuda ya emitida impacta negativamente en un 3,6%. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el impacto positivo es coyuntural. Ese 8,8 que impacta positivamente se debe a que ahora la economía española está creciendo, pero eso no siempre va a ser así. Sin embargo, lo que impacta negativamente, 3,6 por necesidades de financiación, eso va a estar así impactando sobre la ratio de la deuda, tanto en un ciclo económico expansivo como ahora, como en un ciclo recesivo. Es decir, que en un ciclo recesivo tendremos el PIB no contribuirá a reducir la deuda, pero la necesidad de financiación seguirá estando allí, con lo cual eso lo que nos va a llevar es de nuevo a que la deuda vaya a seguir creciendo, no solamente en términos monetarios, sino también en el ratio de la deuda. Y ahí es donde viene una parte muy interesante del informe del Banco de España. Si os fijáis en el cuadro 1 de ese informe, en el panel 2, la variación de la deuda son todo valores positivos de 2018, que es cuando empieza a contar en ese informe el cuadro. En 2018 aparece 25.000, en 2021 aparece 14.000, en 2020, el año de los confinamientos, es 122.000, en 2021 es 82.000, en 2022 74.000, 2023 es 70.000. Ese 70.000 lo que indica es lo que ha crecido la deuda en este año 2023. Vemos que, claro, si lo comparamos con el año 2020 de los confinamientos, pues es relativamente poco. 122.000 frente a 70.000, relativamente poco. Pero si lo comparamos con el 2018, vemos que es prácticamente 3 veces la deuda de 2018 y prácticamente 4 veces la deuda de 2010. ¿Esto lo que quiere decir? Es que la deuda de España está creciendo a tasas muy elevadas en términos monetarios. En términos del ratio de la deuda se está reduciendo porque el PIB está creciendo. Pero ese crecimiento del PIB es un crecimiento coyuntural que no se va a mantener todo el tiempo y sin embargo las necesidades de financiación de la deuda van a seguir estando ahí. Para terminar este vídeo, lo que quería resaltar es que la deuda pública española está creciendo a tasas muy elevadas y esto lo que nos va a hacer es dificultarnos que en algún momento podamos tener un superávit, porque cuanto más deuda tienes, mayores son los intereses que tienes que pagar sobre la deuda que ya tienes, con lo cual llega un momento en que es más y más difícil poder llegar a tener un superávit porque el corte de los gastos que tendrías que hacer, la motosierra, la famosa motosierra de Javier Milei, cada vez será más dolorosa, más dañina, cada vez será más grande la parte de gasto público que hay que cortar y que hay que reducir. Espero que este vídeo os haya interesado, os animo a suscribiros al canal y también si tenéis interés sobre algún tema de economía que queráis que tratemos en algún momento, os animo a escribirnos al correo econominutos@gmail.com, donde estaremos encantados de tener en cuenta vuestras opiniones y también estaremos encantados de oír vuestras ideas para nuevos vídeos. También, por supuesto, podéis dejárnoslos en los comentarios de este vídeo. Nos vemos, un saludo.